Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Parece que estamos presenciando el comienzo de la próxima fase de la crisis bancaria. El New York City Bancorp está bajo una tremenda presión. Ayer sus acciones caían más de un 37%. Vamos a hablar de qué está pasando en este banco regional porque es una señal de problemas más amplios que han persistido desde marzo del año pasado con la quiebra del Silicon Valley Bank y los otros bancos regionales. Ahora mismo estamos en medio de una crisis bancaria más grande que la de 2008, porque si solo observamos los depósitos de todos los bancos que han quebrado hasta ahora y los comparamos con esa gran crisis financiera, esta crisis es mayor. El problema con este banco viene de que la Reserva Federal decidió hace unas semanas no prorrogar algunas de las líneas de liquidez de emergencia que lanzó el año pasado porque creía que ya no eran necesarias y porque algunas entidades además las estaban aprovechando para hacer negocio. Sin embargo, cuando el panorama financiero parecía ya despejado, el New York City Bancorp se ha desplomado este miércoles en bolsa tras publicar resultados. Su caída ha sido del 37,67% y ha arrastrado a algunos otros bancos regionales, como es lógico. La duda ahora mismo es si lo ocurrido se trata de un caso aislado o si abre paso a otro episodio de inestabilidad financiera. Recordemos que Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank cayeron el año pasado por sus inversiones en deuda, en bonos que perdieron valor con la subida de los tipos de interés. Se trataba de un problema que afectaba a muchas más entidades y por eso hubo momentos de riesgo sistémico. En el caso de New York Community Bancorp, el detonante de su entrada en pérdidas es el sector inmobiliario comercial, y son muchos los bancos que tienen una exposición relevante a ese segmento del mercado. El banco está ahora mismo arrastrando hacia abajo el sector de bancos regionales, un banco que registró una pérdida neta de $260 millones en el cuarto trimestre, en comparación con una ganancia de 164 millones para el mismo periodo del año anterior. Los analistas esperaban una ganancia por acción de 26 centavos, así que claramente los analistas se equivocaron. Ya deberíamos de estar acostumbrados, los medios siempre nos dicen que todo está bien. Pensaron que habría ganancias, pero no, pérdidas de 260 millones. Curiosamente, este banco es el que adquirió los activos de Signature Bank durante la crisis bancaria del año pasado. Por hacer corta la historia, los préstamos comerciales inmobiliarios están teniendo un gran impacto en las pérdidas del banco, de este y de otros bancos, y esta es una tendencia que seguramente continuará hasta que la Reserva Federal intervenga en estos mercados y baje los tipos de interés. Porque, ¿qué es lo que está pasando en el sector inmobiliario comercial? Básicamente que no hay compradores. Estas propiedades están perdiendo un tremendo valor, no valen lo que dicen en el papel, porque con los tipos de interés como están, no hay tantos compradores interesados. Necesitas tipos cercanos a cero para aumentar las valoraciones a lo que eran cuando los tipos eran cero. Los préstamos vencidos de 30 a 90 días suman un total de 250 millones a 31 de diciembre, frente a los 169 millones del final del tercer trimestre, según el informe de ganancias de la empresa. Así que de estos préstamos vencidos, 250 millones, ¿cuántos crees que se pagarán? A menos que la Reserva Federal intervenga, vuelva a bajar los tipos de interés, rescate a estos bancos, rescate el sector inmobiliario comercial, difícil que se paguen. Por eso la Reserva Federal tendrá que imprimir una gran cantidad de dinero en 2024, pero hasta que eso suceda, estos préstamos vencidos continuarán aumentando. Una de las empresas que tiene créditos con este banco dice que es el segundo mayor prestamista de cartera multifamiliar del país y el principal prestamista en el área de mercado inmobiliario multifamiliar en la ciudad de Nueva York. Se especializa en edificios de apartamentos regulados por alquiler, es decir, que no son de lujo. Da una idea de que no se puede luchar contra la inflación. No se puede controlar mágicamente la economía con este tipo de decisiones por decreto. Porque si tienes apartamentos regulados de alquiler en un entorno inflacionario creciente, eso significa que los propietarios, sus ingresos no pueden escalar con la inflación, mientras que sus gastos sí que aumentan. Y si intentas controlar el alquiler y poner un tope en él mientras la inflación está fuera de control, los prestamistas se enfrentarán a mucha presión. Puedes intentar ocultar la inflación haciendo cosas como establecer límites de precios y controlar los precios, pero hay efectos secundarios que surgen a medida que la tasa de inflación sigue aumentando. Antes de continuar, aprovecho para daros las gracias a todos los miembros del canal por vuestra generosidad y os informo que en este mismo momento tenéis un vídeo exclusivo para vosotros en vuestra zona de miembros con una actualización sobre los riesgos geopolíticos que estamos viviendo en este 2024. Continuamos. El banco dice que los préstamos comerciales totales representan el 46% de sus préstamos y los préstamos multifamiliares son el 44%. Así que es un problema inmobiliario comercial importante. Es muy probable que más de estos bancos comerciales, con una gran exposición al sector inmobiliario comercial, entren bajo presión y continúen cayendo.
Esta crisis que comenzó en marzo de 2023 no ha terminado, ni mucho menos. No hace falta más que mirar los datos del programa de financiamiento bancario. Es el programa de préstamos de emergencia que la Reserva Federal creó para ayudar a rescatar a esos bancos regionales en marzo de 2023. El programa ha estado alcanzando máximos históricos desde finales de noviembre, aumentando bastante rápidamente. Supuestamente, en marzo, la Reserva Federal tiene la intención de poner fin a esta situación y ya no emitirá préstamos a través de este programa. Hasta ahora, con este programa, si el banco tenía un bono del Tesoro que vale $100, o más bien que ahora vale $70, pero un bono en el que invertiste 100, los bancos podrían obtener un préstamo de $100, utilizando esos bonos como colateral. Es solo una señal de que el problema de las pérdidas no realizadas en los bonos del Tesoro sigue siendo un problema importante, y en realidad, como hemos comentado muchas veces, eso fue lo que desencadenó la quiebra del Silicon Valley Bank. Este problema es realmente mucho peor ahora que en marzo, así que es probable que más bancos caigan y tenga que producirse una intervención masiva. Para echar más leña al fuego, ayer mismo se celebró la reunión de la Reserva Federal y han hecho lo esperado, mantener los tipos, pero han rebajado las expectativas de un recorte de tipos rápido. Han dicho que todavía no tienen claro que el problema de la inflación haya terminado. ¿Podría, por tanto, afectar la decisión de la Reserva Federal a la crisis bancaria que podría estar comenzando? Desde luego que sí, porque ha enfriado las expectativas de una rápida bajada de tipos. Hasta ahora han tratado de dar la impresión de que la inflación estaba disminuyendo para justificar recortes de tipos, a pesar de que la inflación está lejos de disminuir. Pero ayer han cambiado en cierta medida el relato. No han dicho que no recortarán tipos, pero han dicho que el control de la inflación sigue siendo el principal objetivo y que no tienen claro que ya esté bajo control. Están en una situación complicada porque la inflación, al no estar bajo control y tener los bancos regionales comenzando a fallar, saben que tendrán que recortar, pero necesitan convencer a todos de que la inflación está bajando antes de hacerlo. El problema es que los bancos estadounidenses tenían más de $2,7 billones en préstamos inmobiliarios comerciales a finales del año pasado, y mientras el valor de las propiedades se desploma, los préstamos que vencen tienen que encontrar nueva financiación, que es desde luego a tipos de interés mucho más altos. Por eso el banco anunció una provisión de fondos para préstamos 10 veces superior a la estimada por los analistas. También fue mayor que las provisiones totales de la empresa en la década anterior. Y a la vez han anunciado la reducción del dividendo. Todo según la empresa para acelerar la creación de capital y respaldar el balance como banco de categoría 4, es decir, las obligaciones que tienen los bancos con más de 100.000 millones en activos. Todo esto ha hecho saltar las alarmas y los inversores han vendido más ante el riesgo de una quiebra como las que vivimos en marzo del año pasado. En definitiva, estamos en un momento complejo en el que aún no se sabe si lo vivido ayer es un problema concreto de un banco o el inicio de una nueva crisis, o más bien la segunda parte de la crisis de liquidez que vivimos en marzo del año pasado. Seguiremos actualizando las noticias y todas las novedades que vayan apareciendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero como siempre vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.